Bien, en principio, ya la importancia que tiene el tema, ¿no? El Perú sale de una crisis eh, nacional producto de la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Fue derrotado y una parte del territorio fue amputado, sobre todo aquella parte que contenía riquezas naturales como el salitre, que tenían demanda en los mercados internacionales, ¿no? Entonces es una catástrofe económica. Y el principal problema va a ser la reconstrucción del país, pero bajo ciertos modelos económicos. Así que primero, ¿no? Se produce una transición ya con el gobierno de Miguel Iglesias, pero luego el Perú va a tener que, a través de un cambio político con el gobierno de Andrés Sabelino Cáceres, vincularse nuevamente a los mercados internacionales, ¿no? Recordemos que para solucionar la crisis económica, porque lo más importante para la época, aparte de los detalles académicos, intelectuales, porque tenemos intelectuales de ese periodo, ¿no? Nuevas ideologías como el anarquismo, lo más urgente era el refinanciamiento del país, porque se encontraba en quiebra, se encontraba en bancarrota con una moneda completamente devaluada. Entonces, la parte fiscal, ¿no? La parte económica era lo más importante. El gobierno de Iglesias va a intentar recuperar la economía aplicando viejos impuestos, como el tributo, o sea, reactivar el viejo tributo, ¿no? Contra la población originaria, ¿no? Llamado el tributo indígena, ¿ya? Pero esto va a desencadenar una rebelión, ¿no? La famosa rebelión de Pedro Pablo Tuparia, ¿ya? Esa fue una medida. La otra solución, ¿cuál fue? La que implementó el gobierno de Cáceres, que fue la vinculación con los mercados internacionales a través del contrato Grace. Bueno, luego de ahí sigue la República Aristocrática, ¿ya? Una época caracterizada porque el Perú, ¿no? Está de la mano de su nuevo socio comercial, fruto del contrato Grace, que es Inglaterra, ¿no? Imperio Británico. ¿Ya? Es una época también muy importante, ¿no? De un nuevo proceso de reactivación económica y de crecimiento, pero sin desarrollo, ¿no? El Perú sigue siendo un país muy desigual, ¿no? Con una gran población condenada al analfabetismo económico y cultural y político, y luego tenemos el oncenio de Augusto de Leguía. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque también nos muestra, ¿no? La transición hacia una nueva economía de carácter ya financiera, dirigida en este caso por el nuevo socio comercial mundial, ¿no? Del mundo, que era los Estados Unidos. Bueno, entonces, comencemos. ¿Ya? Aquí tenemos el llamado segundo militarismo, ¿no? Bueno, están las características, ¿ya? La crisis del partido civil. Y el partido civil está en crisis porque primero su principal caudillo, Manuel Pardo y Lavalle, había fallecido, ¿no? Recordemos que él fallece siendo asesinado a su salida del Congreso en 1878. ¿Ya? Y también durante la campaña de Lima, muchos civilistas tuvieron, recordemos que pelear en la batalla de Miraflores, ¿no? Porque recordemos que Chile había amenazado, el ejército chileno había amenazado con destruir la ciudad, ¿no? Es decir, hacer una suerte de pogrom o carnicería civil. Así que gran parte de los civilistas, ¿no? Del pueblo de Lima tuvo que pelear en esa batalla, ¿no? Y falleció, bueno, en ese intento. Solo una intervención internacional pudo impedir los desmanes de las tropas chilenas, pero muchos de sus líderes fallecieron justamente en esa segunda fase, ¿no? El hijo de un presidente, ¿no? De Mariano Ignacio Prado, Leoncio Prado, también fallece, ¿no? En la batalla de Huamachuco. Entonces, sin liderazgos conocidos o definidos, el partido civil se encuentra en crisis y además desprestigiado, porque muchos intelectuales, ¿no? De esa época, como Manuel González Prada, ¿no? Que fue la principal voz crítica de esa época, acusaron, ¿no? De muchas cosas terribles también al partido civil durante la Guerra del Pacífico. Bueno, entonces, esa fue la crisis y ante la crisis retorna el caudillismo militar. ¿Ya? En este caso representado por Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Y que tienen un gran prestigio porque lo demostraron a lo largo de la guerra. ¿Ya? Entre Iglesias y Cáceres, ¿no? Tenemos en realidad que Cáceres es el héroe, ¿no? De la campaña de la Breña. ¿Ya? Cáceres va a representar la defensa, ¿no? De una unidad
¿no?, entre distintos estamentos sociales para enfrentar a un enemigo invasor. En este caso, el ejército de Chile. Así que este prestigio, ¿no?, esta imagen que ellos logran generar en la población, ¿ya? Va a facilitar su éxito rebelde, porque él se va a rebelar contra el gobierno de Miguel Iglesias, logrando vencerlo en la batalla de Huaripampa y así poder asumir la más alta magistratura, ¿no?, la presidencia de la República. Bueno, también surgen nuevos partidos políticos, ¿ya?, que se producen en ese contexto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, cuando Cáceres tiene éxito, ¿no?, en su rebelión contra Iglesias, luego funda su partido político, ¿no?, que es el Partido Constitucional. Nicolás de Piérola, ¿no?, que era un caudillo aún vigente, él es el líder del Partido Demócrata, y el Partido Unión Nacional, ¿no?, que también era una herencia del expresidente Mariano Ignacio Prado. Entonces tenemos muchos partidos políticos, ¿no? Entonces tenemos un partido, el Partido Demócrata, digámoslo así, ¿no?, el Piérola, el Partido de Cáceres, el Constitucional, y el Partido Unión Nacional, que vinculaba a civilistas. Bueno, crisis económica agravada por la guerra, ¿ya? El Perú está en bancarrota, con una moneda devaluada, ¿no?, el billete fiscal, ¿ya?, que estaba completamente arruinado, ¿no? Recordemos que como era un billete de papel, aunque nació como el Inca, ¿no?, como un valor de oro, el billete terminó siendo devaluado por la inflación, ¿ya? Y se seguían emitiendo billetes, ¿no?, con la única garantía que el Estado iba a hacer la devolución. Bueno, esta devolución la va a hacer el gobierno de Cáceres, ¿ya? Pero, ¿no?, esto agravaba la crisis económica. ¿Por qué? Porque siendo una moneda sin valor, o sea, sin respaldo, ¿no?, con mucho desprestigio, muy pocos querían aceptarla. Entonces, por eso que la economía se cierra, ¿no? La gente prefiere intercambiar productos y mucho menos por moneda. Entonces, la crisis económica era muy fuerte, ¿no? No había forma de reactivarla, ni por dentro ni por fuera. Y esto va a generar múltiples sublevaciones sociales, ¿ya? En el caso del gobierno de Iglesias, será por la rebelión, ¿no?, de Pedro Pablo Tusparia, ¿no?, tal como se menciona acá, ¿no?, aquí abajito, ¿ya?, debido al intento de la reactivación del viejo tributo, ¿no?, la contribución personal, o tributo indígena. Bien, otra característica, ¿ya?, de este segundo militarismo es el surgimiento de muchos intelectuales, ¿ya? Bueno, en la separata están aquí, más completo, ¿no?, ahí pueden verlos, ¿no? Esto es ya de la separata, y están ahí, ¿no?, se ha agregado uno más, ¿no?, aparte Ricardo Palma, Manuel González Prada, Clorinda Mato del Turco. Pero comencemos con Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma es un intelectual característico de esta época y básicamente situado porque él comienza su gestión en el gobierno de Miguel Iglesias. Se le conoce también como el segundo constructor, ¿ya?, de la Biblioteca Nacional, ¿ya? Es decir, con él renace la Biblioteca Nacional, es su segunda etapa, porque la primera etapa fue con San Martín, que funda la biblioteca, ¿no?, el general protector José de San Martín, que funda la Biblioteca Nacional, y bueno, también dona parte de su patrimonio bibliográfico, ¿no? En esta biblioteca fallece, ¿no?, muere con la Guerra del Pacífico, así que Ricardo Palma se encarga de la reconstrucción, ¿no? Entonces sería la segunda etapa. Los chilenos pues habían llevado como botín de guerra a la Biblioteca Nacional más de 40.000 volúmenes, ¿no?, y documentos históricos, ¿no?, una pérdida irreparable porque el Perú no podía escribir su propia historia, ¿no? ¿Quiénes escribían? Los propios chilenos, ¿no? Justamente en esos años, en 1800, ¿no?, finales del siglo XIX, aparecen los libros de Toribio de Medina, ¿no?, que había utilizado documentos de la Inquisición de Lima, ¿no? Todo ello había sido saqueado durante la Guerra del Pacífico. Entonces los peruanos no podían escribir su propia historia porque esta información se encontraba en manos de Chile, que como decíamos, se llevó toda la biblioteca, ¿no?, dejó solo unos cuantos libritos y se llevó más de 40.000 volúmenes, ¿no?, incluso la estantería.
Bueno, Ricardo Palma va a tener pues esa misión, ¿no? Va a solicitar donativos, ¿no? Va a pedir, ¿no? Apoyo, ¿ya? Y por eso que recibe el nombre de bibliotecario mendigo. Eh, con estas, bueno, cuando fue ya director de la Biblioteca Nacional, ya, también va a ser muy conocido porque gracias a su ubicación, ¿no? Recuerden que es el director de la biblioteca, va a poder utilizar parte de estos materiales, ¿ya? Como funcionario, ¿no? Para escribir sus famosas tradiciones peruanas, ¿no? Que todos conocemos muy bien. ¿Ya? Ha recibido también muchas críticas porque desglosó muchos documentos, ¿no? Para armar tomos de documentos sobre el tema que él trabajaba, pero no respetando los principios archivísticos. Bueno, ahí está Ricardo Palma, ¿no? El otro intelectual es Manuel González Prada, que también llegó a ser director de la Biblioteca Nacional, pero en el gobierno de Guillermo Billinghurst. Hablamos de la época de la República Aristocrática. ¿Ya? Manuel González Prada creo que es bien conocido, ¿no? Se va a hacer conocido en la juventud por su discurso del Politeama que va a pronunciar en el gobierno de Cáceres. ¿Ya? Entonces, Iglesias pertenece o Palma pertenece a Iglesias y González Prada inicia su carrera, ¿no? Con Cáceres. ¿Ya? Su obra es bien conocida, ¿no? Horas de lucha, Páginas libres, El amigo Braulio, Minúsculas, ¿no? Bueno, y otros textos. Pero sus frases quizás sean las más conocidas, ¿no? Según él, según González Prada, bueno, hay una frase, ¿no? Muy vigente que hasta hoy se utiliza. ¿Qué dice González Prada? El Perú es un país enfermo. Donde se aplica el dedo, salta la pus. Entonces, claro, es una frase que se sigue utilizando. Bueno, ¿a qué se refiere González, ¿no? De que el Perú es un país enfermo, esta frase. Bueno, él habla, ¿no? Que vivió en esos años, ¿no? En los gobiernos tanto antes de la reconstrucción, es decir, en la Guerra del Pacífico, como después de ella. Y bueno, él es el principal crítico del Partido Civil. Es muy duro, ¿no? Contra el Partido Civil porque lo acusa de todo, ¿no? Y es por eso que se constituye en la principal fuente, ¿no? Entonces, Manuel González Prada, ¿ya? Es autor de Horas de Lucha, ¿no? Este concepto sobre el Perú. Otra frase famosa es los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está buscando un cambio generacional, ¿no? Es decir, que los jóvenes, ¿no? O hay que darle más oportunidades a los jóvenes que tienen mayores bríos para sacar adelante la república. Y también, por supuesto, cuando habla de la nación, ¿no? Él revalida, ¿no? Revaloriza a la población originaria, más llamadamente indígena, ¿no? Si hablamos en castellano, pero él la revaloriza señalando que la nación, lo dice textualmente en Horas de Lucha, ¿no? La nación ya no está formada por los criollos que viven en la parte, en la costa occidental, ¿no? O sea, en la parte occidental de la costa peruana, sino la nación, lo dice textualmente, está conformada por la multitud de indígenas que viven en las faldas de la cordillera. Y en efecto, ¿no? La nación peruana para él es una nación india, o sea, la población está formada por campesinos, ¿no? Y los criollos son apenas una fracción, ¿no? Lo cual, claro, con esta frase denuncia el carácter no democrático que tenía el sistema de esa época. Clorinda Manto de Turner, ¿no? Es también famosa, ¿ya? Porque es una de las primeras mujeres que se atreven desde la perspectiva de género a denunciar estos maltratos y estas crisis que se vivían al interior de las haciendas peruanas. Recordemos que el Perú nace, ¿no? A pesar que haya pasado la independencia y que Castilla libera a los indígenas del tributo y los esclavos, pero aún dentro de las haciendas del Perú existía una suerte de régimen tradicional, ¿no? Tipo feudal, donde los campesinos pues eran como siervos de la gleba, ¿no? Sufriendo toda suerte de abusos, de maltratos, por ejemplo, ¿no? El pongaje era una práctica común, ¿no? O por ejemplo, lo que hoy llamaríamos secuestro, porque sería el secuestro, ¿no? Donde muchos
hacendados obsequiaban a los hijos pequeños de sus trabajadores, sus campesinos de sus haciendas, o a sus niñas las entregaban a las familias ricas de las capitales, ya sea de Lima o provincias, como trabajadoras domésticas, como criadas o criados, pajecillos, bueno, en fin, ¿no? Porteros, bueno, etcétera, como obsequio, ¿no? Haciendo uso, pues, de prácticas muy tradicionales, ¿no? Entonces, ella fue, por eso, la primera en ser la crítica con su obra Aves sin nido, dando orígenes al llamado movimiento indigenista, ¿no? Por eso es importante la obra de Clorinda Mató de Turner, ¿no? Fue muy criticada, ¿no? Fue incluso, me parece, hasta excomulgada, pero bueno, ella al final, como ven acá su nombre, está allí, ¿no? Clorinda Mató de Turner, ¿no? De Cusco. Y tenía Alcides Carrión, ¿no? Que es, hay un hospital en su nombre porque es el mártir de la medicina peruana, ¿ya? Era un investigador que no vaciló bueno, en morir, ¿no? O sea, entregar su propia vida en amor a la ciencia, ¿no? Para salvar personas, porque él se va a inocular, ¿ya? La enfermedad de la verruga, ¿no? Para poder estudiarla personalmente, ¿ya? Determinar los síntomas y así poder encontrar una solución. Pero bueno, esta práctica que él hizo, ¿ya? Lo llevó a la tumba, ¿no? Pero por eso aparece en la historia, ¿no? Como un científico mártir que murió por la ciencia, ¿no? Y en general, más que por la ciencia, por bueno, la población, ¿no? Hablamos de los trabajadores que trabajaban en las minas que padecían estas enfermedades, ¿no? Entonces él quiere saber cómo curar esta enfermedad porque le dolía, me imagino seguramente, ver morir a tanta gente trabajadora, ¿no? Bueno, ya, esto Daniel Alcides Carrión, ¿no? Y volvemos acá otra vez. Bueno, aquí están, ¿no? Que están los mismos, ¿no? Aquí falta Clorinda, pero este es del PPT, ¿no? Bueno, entonces con Miguel Iglesias tenemos la reapertura de la Biblioteca Nacional, ¿ya? También se reabre la Universidad de San Marcos. Recuerden que Chile también saqueó la Universidad de San Marcos. Nuestra universidad fue saqueada. También se llevó su biblioteca, ¿ya? San Marcos se quedó sin biblioteca, ¿no? Se quedó sin su archivo histórico porque se llevó también sus documentos históricos a Chile, ¿no? Y bueno, fue un saqueo terrible, destruyó su local, ¿no? El local que hoy día, que fue antiguamente noviciado de los jesuitas, que hoy está en el parque universitario. Bueno, allí Chile lo ocupó como caballeriza, ¿no? Destruyendo todo y bueno, saqueando todo. Así que la vuelta a una educación de esa época, ¿no? Ya presencial, fue muy difícil, ¿no? Pero bueno, así se va a reactivar la Universidad de San Marcos y también el Colegio Guadalupe, que atravesaba una crisis, ¿no? Recuerden que el Colegio Guadalupe también había participado en la guerra, enviando alumnos para pelear, ¿no? En la batalla de Lima, la famosa batalla de Miraflores, ¿no? Bueno, entonces, ante la crisis económica, el gobierno de Iglesias va a intentar reactivar el viejo tributo colonial, ¿no? O republicano, el viejo tributo, ¿no? De contribución personal. Y esto va a producir la rebelión de Pedro Pablo Tusparia, ¿ya? Quien desde Huaraz, ¿no? En Ancash, ya va a estar apoyado tanto por una clase media dirigida por algunos periodistas, por ejemplo, como el periodista Montestruque y el famoso Pedro Cochachín de la Cruz, ¿ya? Más conocido por su sobrenombre, ¿no? Que es Ushku Pedro, ¿no? Es Pedro Cochachín de la Cruz, ¿no? Que pertenece al sector minero, representa a los obreros mineros. ¿Ya? Esta rebelión se extiende por toda la sierra, ¿no? De Huaraz de Ancash con la amenaza de expandirse por todo el territorio. ¿Ya? Sin embargo, ¿no? Esto que muestra una dificultad y debilidad del gobierno, ¿ya? También fue aprovechada por el golpe de Estado que da Andrés Adelino Cáceres. ¿Ya? Él se rebela contra el gobierno y vence a Iglesias en la batalla de Huaripampa, ¿no? O Huaripampeada, como también se le llama, y así logra tomar la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, ya en el gobierno, ya hay una suerte de transición, ¿no? En un sistema de elección, donde él, a través de su partido civil, logra consolidarse como presidente de la República.
Bueno, esta es la lectura, ¿no?, de la separata. ¿Ya? Ahí aparece, ¿no?, lo que González Prada hablaba del verdadero Perú, ¿no? ¿Quién forma el verdadero Perú? Bueno, la población, como decíamos, que está situada en la falda de la cordillera, ¿no? Los campesinos, dicen, ¿no?, González Prada. ¿Ya? Entonces, claro, también que denuncia, ¿no? Denuncia pues la corrupción, ¿no? ¿Ya? La costa corrompida, ¿no? Ahí está. Porque para González Prada la corrupción se encontraba en los criollos, ¿no? ¿Ya? Pueden ver las frases, ¿no?, de González Prada acá, que lo saca este autor. Dice, ¿no?, el cual desde ese núcleo purulento que era Lima, ¿no? Terrible, terrible frase, ¿no? O sea, núcleo purulento, o sea, que es purulento de pus, ¿no? O sea, de materia de descomposición, ¿no? Poco de prostituciones políticas y mojigangas religiosas, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Que oprime al Perú verdadero compuesto por la población originaria, como decíamos, ¿no? Con poderes locales, ¿no? Con los jueces de paz, ¿no? El gobernador, bueno, en fin, todos ellos que protegen al indio y que fue denunciado por Clorinda Mato de Turner, ¿no? Ahí está, miren el texto, pueden dar una leída. Bueno, esa es la lectura, ¿no? Bien. Y ahora veamos el gobierno de Cáceres. Bueno, finalmente luego de su éxito, ya Cáceres tiene bastante respaldo, ¿no? ¿Por qué decíamos? Por esta imagen de líder, ¿no? Que había, bueno, no había vencido, pero había enfrentado a los chilenos salvando la honra nacional. ¿Ya? Había muchas acusaciones de traición, de traidores que habían peleado incluso con Chile a favor de, ¿no? O sea, con los chilenos contra Cáceres, pero Cáceres hasta el final se mantuvo en defensa, ¿no? Como se ve en la batalla de Huamachuco, ¿no? Que hemos visto también. Entonces, había ese respaldo por este liderazgo, ¿no? Qué fuerte que tenía. Bueno, pero no podía gobernar solo, ¿ya? Así que va a tener que hacer una alianza con el Partido Civil, ¿no? Partido Civil, ¿no? Muy criticado también. Bueno, así que se va a producir primero la desaparición del billete fiscal, ¿ya? Y su reemplazo por el sol de plata, ¿ya? Este billete lo manejaban los artesanos, que eran los industriales de esa época. Bueno, así que tuvo que ser cambiado al tipo de cambio oficial que estableció el gobierno. ¿Ya? Pero quizá la principal obra de Cáceres, ¿no? Su principal medida económica va a ser la firma del contrato Grace para para que el Perú pudiera tener acceso a capitales y a procesos de inversión extranjera. ¿Ya? Es un contrato que también ha sido muy analizado, ¿no? En general casi todos coinciden que el Perú quedó en dependencia con el imperialismo británico, ¿no? Recuerden que se firma en la época de la era victoriana, ¿no? O sea, el contrato Grace hay que verlo dentro de la época del imperialismo, ¿no? Que hemos visto también, ¿ya? Los monopolios, ¿no? Los holdings, bueno, sí, estas empresas transnacionales, ¿no? Que buscaban invertir sus capitales en países pues atrasados, subdesarrollados, para crearles deuda y que paguen la deuda, ¿no? Con los intereses todavía acumulados. Entonces, bueno, el gobierno firma el contrato Grace. ¿Ya? Hay una ventaja, ¿no? La Casa Grace se compromete a pagar la deuda peruana era enorme, ¿no? Era 50 millones de libras esterlinas, ¿ya? Y a cambio, los tenedores de los bonos de la deuda peruana tenían muchas concesiones, ¿no? ¿Ya? En este caso, la Peruvian Corporation, que fue una institución establecida en el Perú para administrar los ferrocarriles, ¿no? Que quizá para ellos era lo más importante. Bueno, esto fue muy cuestionado, ¿no? Porque se pensó entregar los ferrocarriles por 99 años y al final se bajó a 66, ¿no? Aunque después, ¿no? Hubo intentos de reactivación también nuevamente a 99 años, ¿no? ¿Por qué digo que es importante? Porque de haber ocurrido así a 100 años, 99, prácticamente 100 años, un siglo, se hubieran recuperado por la fecha en el gobierno primero de Alan García, ¿no? O sea, el 89 sería el año 1889, sería en el año 90 prácticamente, ¿no? En la época de Fujimori, ¿no?
Pero bueno, ahí está. Ya, esto en realidad se estableció, se volvió a los 99 años, pero el gobierno de Velasco impidió con el golpe de Estado, ¿no? Impidió que la Peruvian Corporation se quedara pues hasta los años 90, ¿no? O sea, hasta mi época de estudiante, ¿no? Bueno, entonces, de ahí la impugnación contra Grace, ¿ya? Y bueno, ¿qué se le dio a Grace, no? Ahí pueden ver las concesiones. Ferrocarriles por 66 años. ¿Ya? Se justificó la entrega de los ferrocarriles señalando de que como eran ferrocarriles que no tenían mayor impacto económico, o sea, no tenían mucha incidencia en la economía, ya que llevaba pues muy pocos pasajeros para empezar, 8 personas, 10 personas, no tenía pues, no transportaba pues cantidades pues de flujo de frutas, de ganado, ¿no? O metales preciosos o minería, no. Así que entonces esto para el gobierno vio necesario entregarlo, ¿no? Ya entregó 3 millones de toneladas de mano, ¿no? Y también 2 millones de hectáreas de tierras en la selva amazónica. ¿Por qué razón los ingleses van a la selva peruana? Bueno, por el caucho, ¿no? Recuerden que si ven la fecha, estamos hablando de finales del siglo XIX, ya ha nacido en Europa la industria automovilística, ¿ya? Entonces se requiere caucho, ¿no? Para la fabricación pues, de las llantas, ¿no? Recuerden que el caucho, ¿no? Alimenta esta industria, ¿no? Algo que nosotros de repente utilizamos. Y bueno, aparte, se entregaba 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Bueno, ¿cuál fue? Presentó la dependencia a la capital inglés y llegaron nuevas inversiones. Bueno, entonces eso fue lo principal de la política económica, ¿no? Que dio el gobierno incorporándose a los mercados internacionales, ¿no? Es una política de Estado, como pueden ver, ¿no? Bien, y en cuarto lugar la creación de la Junta Departamental. Bueno, la guerra, pues muchas regiones, departamentos del interior se encontraban pues muy molestos, ¿no? Con el gobierno central, ¿ya? Debido a que solamente Lima había sido favorecida a que, ¿no? Por el manejo de las rentas nacionales. Entonces, con estas juntas, ¿no? Y también los presupuestos, el presupuesto cambia, ahora cada región tendría su propio presupuesto. Entonces, la intención era más bien que estas provincias pudieran desarrollarse, ¿no? Entonces, esa fue la intención de la creación de las juntas departamentales, ¿no? Que es una obra de Andrés Sabino Cáceres. ¿Ya? Otra obra también que no está allí es la creación del estanco del opio, ¿no? ¿Por qué el opio? Bueno, porque hay un consumo, ¿no? Hay un mayor consumo, se ha detectado un mayor consumo, bueno, entonces el Estado quería tener el control de la venta y, bueno, el comercio de dicho producto, ¿no? Que va a ser el opio. Y también algo que fue muy cuestionado fue la firma del Tratado García Herrera, ¿no? ¿Esto por qué? Porque Cáceres pues, tenía una imagen de héroe, ¿no? Defensor de, del territorio, pero aquí más bien con la firma del Tratado García Herrera se le entregaba muchos territorios a Ecuador, ¿no? Entonces esto era excesivo, prácticamente toda la parte norte del Perú, para suerte del Perú, bueno, el tratado no fue reconocido ni por el Parlamento ni por los propios ecuatorianos, ¿no? Así que finalmente no se llevó a cabo. Bien, a Cáceres le reemplaza, le sucede Remigio Morales Bermúdez, ¿ya? Con él se van a iniciar los conflictos diplomáticos con Chile. ¿Por qué razón? Porque ya habían pasado el tiempo, 10 años, ¿ya? De la firma del Tratado de Ancón, donde de acuerdo al tratado, de acuerdo a la ley, Chile tenía que convocar un plebiscito, ¿no? Es decir, una consulta, un referéndum de esa época, para preguntarle a los tacneños y ariqueños si ellos querían quedarse pues bajo la jurisdicción chilena o reintegrarse al territorio peruano. Y bueno, Chile no lo cumplió. ¿Por qué no lo cumplió? Porque ya en sus propios sondeos que ellos habían hecho, se dieron cuenta que la población quería incorporarse al Perú, ya que era patriota, ¿no? Muy patriota en ese sentido. ¿Ya? Que su idea de patria estaba no en Chile, sino estaba en el Perú, ¿no?
Bueno, Chile entonces no hace los plebiscitos, los peruanos se lo van a hacer y va a iniciar una campaña muy dura, ¿ya? Una campaña de represión, ¿no? En el sur conocida como chilenización. ¿Ya? El gobierno peruano protestó, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque era un maltrato. O sea, de acuerdo al derecho, el territorio era peruano. ¿Ya? O sea, que no es que Perú haya renunciado a Tacna y Arica, era peruano, sino que por la razón del tratado que puso fin a una guerra, Chile la ocupaba por 10 años nada más. Y luego tenían que marcharse, ¿no? Tenían que largarse de ahí. ¿Ya? Y claro, tendría que ser un plebiscito, ¿no? En caso de que la población quisiera de repente quedarse con los chilenos, pero ¿ya? Cuando los chilenos hacen sus sondeos y los peruanos hicieron los suyos, ¿no? Obviamente, ¿no? Ellos se dieron cuenta que los peruanos de Tacna y Arica querían quedarse en el Perú, ¿no? Que esos 10 años en realidad lo habían visto como una ocupación, ¿no? Entonces Chile tenía ese problema, ¿no? Así que para cambiar a la población inició una suerte de guerra interna, ¿ya? Cultural, ¿no? Prohibiendo la enseñanza de la historia peruana, prohibiendo los colegios peruanos, pero la población tacneña y ariqueña resistió esta presión, ¿no? Esta suerte de guerra, ¿no? ¿Ya? Enseñando la historia y las costumbres peruanas al interior de las familias privadas, ¿no? Tacna y Arica resistieron, ¿no? Sobre todo Tacna, bueno, los dos en realidad, por más de 40 años, ¿no? Porque recién será con el gobierno de Augusto de Leguía que el Tratado de Lima incorpore solamente Tacna porque finalmente Arica quedó en manos de Chile. Bueno, ahí se abandonó la población ariqueña, ¿no? Bueno, eso fue uno, ¿no? Entonces ahí tenemos el problema diplomático con Chile. ¿Ya? Lo segundo fue la promulgación de la ley del habeas corpus, ¿no? Esto para mejorar los juicios, ¿ya? Y bueno, los juicios también políticos, ¿no? Que el Estado va a manejar. También va a concluir el ferrocarril central, ¿no? Que estaba incompleto desde la época de Balta, pero falleció repentinamente, ¿ya? Murió en 1894, ¿no? Así que se produce una transición, ¿ya? Con el coronel Justiniano Borgoñó, ¿ya? Que asume la presidencia, ¿no? Aquí lo vemos a Justiniano Borgoñó. ¿No? Ahí está. Y él va a convocar elecciones, ¿ya? La flechita lo indica un poco, ¿no? Convoca elecciones. Pero se presenta solo un candidato, ¿no? Andrés Avelino Cáceres y el Partido Constitucional. Los demás partidos no se presentan porque señalan que ya hay una corrupción o un fraude, ¿no? En marcha. Bueno, entonces Cáceres obviamente gana la elección como único candidato. Pero luego esto enciende una guerra civil. ¿Ya? Estos partidos políticos derrotados forman una alianza conocida como Coalición Nacional, ¿ya? El Partido Civil, ¿no? Y el Partido Demócrata, ¿ya? Va a ser liderada por Nicolás de Piérola esta coalición, ¿ya? Y de repente arman a la población, ¿no? Esta parte, por ejemplo, no se conoce mucho, pero se ve, ¿no? Armados, ¿ya? Con montoneros, ¿no? Como ven acá en la imagen de Juan Lepiani, en este ingreso de Piérola por Lima. Hay una gran batalla, ¿no? En el centro, por la portada de Cocharcas, ¿no? Cocharcas, ¿no? Está cerca del centro, ¿no? Más o menos por la avenida Grau, ahí está donde está la iglesia Cocharcas. Bueno, entonces ahí ingresa Piérola con miles de montoneros, ¿no? Ahí pueden ver, hay una gran batalla. ¿Ya? El gobierno de Cáceres no quiere aceptar la derrota, ¿no? ¿Ya? Hay 1000 muertos en un día en una batalla en el ingreso de Lima. Bueno, y como los cadáveres, como se ve en la imagen, están insepultos, esto amenazaba una epidemia. Bueno, finalmente Cáceres decide denunciar y así Piérola ocupa el Palacio de Gobierno. Bien, entonces con eso se va a iniciar el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Ya, entonces vemos primero la importancia que tiene, ¿no? Primero, la reconstrucción nacional tuvo 2 fases, ¿no? Como se ve acá entonces.
La primera estuvo a cargo de los caudillos, ¿ya? O sea, del ejército, y acá por un caudillo civil, ¿no? Nicolás de Pierre. ¿Ya? Recuerdan que él es líder del Partido Demócrata, pero es un caudillo civil, ¿no? Digamos, en esos términos. Pero tenía mucha experiencia también. Recordemos que él tuvo un primer gobierno en la dictadura de la guerra con Chile, ¿no? Cuando da su golpe de Estado contra el general Luis Lapuerta y contra Mariano Ignacio Prado, ¿no? Da su golpe de Estado. ¿Ya? Y también antes había enfrentado a la flota británica, ¿no? ¿Ya? A cargo del Huáscar que la había secuestrado, ¿no? Entonces era un caudillo que tenía bastante influencia y experiencia, ¿no? En temas de política. Bueno, ahora va a tener la misión, como dice Basadre, de enlazar, porque él va a hacer el enlace o la transición, ¿ya? Hacia la República Aristocrática, ¿no? Entonces va a asegurar la permanencia de un grupo de los civilistas en el gobierno por 20 años. ¿Ya? Y esto se va a hacer a través de las medidas que estamos viendo allí. En principio, ¿no? Se va a crear la sociedad anónima de recaudación de impuestos. ¿Ya? Esto para mejorar, ¿no? La recaudación de los tributos, ¿ya? Con esta sociedad anónima, ¿no? 2, el estanco de la sal. ¿Para qué? Bueno, como está en la propia ley del estanco, lo pueden ver en internet, ¿ya? La idea era conseguir recursos, ¿ya? Para rescatar las provincias de Tacna y Arica, ¿no? Es lo que dice la ley, ¿no? O sea, y es lo que dice la ley del estanco, ¿ya? Se busca con esta ley del estanco, en la cual el gobierno tiene el control de este producto, rescatar la provincia de Tacna y Arica. Lo tercero es la creación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, ¿ya? Y se va a designar como ministro, ¿no? De Fomento, ¿ya? Es decir, para hacer las obras públicas, ¿no? Con un mayor control por parte del Estado, ¿ya? Va a ser nombrado Eduardo López de Romaña, que luego va a ser el presidente, ¿no? Que lo va a reemplazar a Nicolás de Piedra, ¿no? Se adopta el patrón monetario del oro, ¿ya? Para que el Perú tenga una moneda fuerte, ¿no? La libra peruana de oro. Bueno, esta es una medida porque recuerden que el Perú tiene como socio principal al Imperio Británico, ¿no? Y la libra esterlina inglesa es de oro, ¿no? Entonces, el Perú también, para que las monedas encajen en esta negociación bilateral, ¿no? Entre el Imperio Británico y el Perú, bueno, la moneda va a ser fuerte, la libra peruana de oro, ¿ya? Y también tenemos la reactivación económica, ¿ya? Se inicia el boom del caucho y del azúcar. ¿Ya? ¿Esto por qué razón? Bueno, por la guerra hispano-norteamericana. Recordemos que entre 1899 y 1900, ¿no? Se produce la guerra entre España y Estados Unidos, ¿ya? Bueno, esta guerra la gana Norteamérica, ¿no? Estados Unidos, ¿ya? Porque ya España puede ser una potencia pírrica, ¿no? Ya una potencia, bueno, estaba pues en las últimas, ¿no? Una potencia miserable, vamos a llamarlo así, ¿ya? Y eso se va a ver en en los combates navales, ¿no? Entre ambas escuadras. Bueno, eso tiene que ver un poco también con ya la expansión de Norteamérica en la región del Caribe, ¿no? Recordemos que Cuba seguía siendo una colonia española, ¿ya? Entonces, también Puerto Rico, bueno, en fin, ¿no? Bueno, entonces se toma como pretexto para la guerra, ¿ya? El atentado que hubo contra el buque norteamericano el Maine, ¿no? El Maine o el Maine, ¿ya? Que detonó en La Habana, ¿no? Entonces se acusó, ¿no? A los españoles, bueno, de estar detrás del atentado y eso encendió la guerra. ¿Ya? Esto se va a decidir en el combate naval ¿no? En el combate de Cuba, ¿no? El combate naval, ¿ya? Donde la flota española fue prácticamente hundida, ¿no? Destruida completamente, ¿ya? Frente a los poderosos acorazados norteamericanos que no sufrió ningún rasguño y por lo tanto ninguna baja, ¿no? Entonces, ahí se vio ya la diferencia de la tecnología militar producida por la revolución industrial, ¿no? Bueno, pero esto que generó una gran demanda, ¿no? De estos recursos. Como ya sabrán, desafortunadamente, ya durante la época del auge del caucho, primero por Fermín Fitzcarrald y mucho más tarde ya con Luis Arana, se produjeron masivos asesinatos de población nativa de la selva amazónica. Casi 30.000 fueron asesinados,
¿no? Como mano de obra esclava, tal como se ve acá en estas fotografías, ¿no? Que son, bueno, las pocas que han quedado, ¿ya? Entonces, no escapaban ni hombres, ni mujeres, ni niños, ¿no? Que eran esclavizados de esa forma y obligados a trabajar hasta la muerte, ¿no? Para extraer el caucho. ¿Ya? Muchas familias de apellidos, ¿no? Se enriquecieron con el caucho, ¿no? En fin, es una historia negra, terrible, ¿no? De esto que ocurrió con la tolerancia de los gobiernos de ese entonces, ¿no? Estos gobiernos vieron el asesinato, pero se hicieron de la vista gorda, ¿no? Bueno, básicamente desde la República Aristocrática, ¿no? Se puede decir. Bueno, aparte de eso, ¿ya? Tenemos la reforma militar, ¿no? Bueno, esto del caucho ya es estudiado, por eso se menciona, ¿no? Pueden buscarlo, googlearlo, hay videos, documentos, todo eso está aprobado. ¿Ya? Vargas Llosa en su libro El sueño del Celta muestra, ¿no? Estas masacres que se hicieron pues por estos trabajadores, ¿no? De las empresas caucheras, ¿no? En fin, todo ello, ¿no? Bueno, la reforma militar, ¿ya? Tenemos la misión Clement, ¿no? ¿Ya? Esa reforma, ¿por qué es importante? Porque significa la profesionalización del ejército. ¿Qué significa su profesionalización? Bueno, ahora van a tener una formación profesional. ¿Ya? Es una misión francesa por el asesor, ¿no? La misión que llega al Perú a cargo de Richard Pablo Clement. ¿Ya? Entonces, ¿qué se crea? El servicio militar obligatorio, ¿ya? Y la escuela militar de Chorrillos, ¿no? Entonces tenemos una profesionalización. ¿Ya? Y lo otro va a ser la reforma electoral también, ¿ya? El voto directo, ¿no? Y se va a establecer la reforma para, ¿ya? Discriminar a los analfabetos, ¿no? Ahora, solamente podía, según la reforma electoral, pero la de 1895, solamente la gente que sabía leer y escribir podía votar. Se buscaron muchos pretextos, ¿no? Se decía que había corrupción en el voto analfabeto, ¿no? Que el voto era manipulado, pero en el fondo era un voto, como pueden ver, dirigido, ¿no? La estrategia fue una estrategia, ¿no? Posiblemente para evitar, como recordemos, pues que el Partido Civil va a gobernar por 20 años prácticamente el Perú, para evitar que otros grupos opositores, ¿no? En este caso aquellos partidos que tuvieran bastante presencia social, ¿no? O popular, como se le llame, pudieran acceder pues a la magistratura, como el partido de Cáceres, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ese fue el sistema electoral, el voto directo. Antes se votaba de manera por cuerpos, ¿no? Colegios electorales, pero se votaba bien por persona, ¿no? Un voto, una persona. Pero solamente votaban los alfabetos, los que sabían leer y escribir. Bueno, también, ¿no? Llega la migración japonesa, bueno, aunque esto llega un poco antes, ¿ya? Pero que están, ¿no? Llegan ya finalizando el gobierno de Piérola, ¿ya? Y van a ser utilizados también en las haciendas, ¿no? ¿Ya? Era una población un poco más preparada que la población asiática que había llegado en la época del guano, ¿no? Porque tenemos estos migrantes que van llegando, ¿no? Bien, entonces ahí está. Y ahora veamos los inicios de la República Aristocrática, ¿no? Destacando las actividades económicas a inicios del siglo XX. Bien, tomando en cuenta el mapa del Perú. ¿Ya? Entonces tenemos ahí en la costa norte, ¿no? Los petróleos, ¿ya? El petróleo de los pozos de la Brea y Pariñas, ¿no? Que era el nombre de una hacienda de esa región, ¿ya? Y que luego se va a convertir en un asentamiento petrolero, ¿no? Esto está en Piura. ¿Ya? Bueno, al comienzo, ¿ya? Fue explotado por la London Pacific, empresa británica, y luego por la International Petroleum Company. ¿Por qué es importante saberlo? Porque la London Pacific explotó este yacimiento por muchos años y no pagó los impuestos
al Estado, ¿no? Por la extracción. ¿Ya? De manera, bueno, ¿no? Digamos, de una manera picaresca, ¿no? ¿Ya? O para eludir el pago, ¿no? ¿No? O muy cazurros, ¿no? Estos empresarios, bueno, extranjeros, para no pagar el impuesto van a vender las acciones a la International Petroleum Company. Ah, ya, ok, gracias, Roxana. Entonces tenemos un receso, jóvenes.